Hola a todos, bienvenidos una vez más a mis críticas piteras. Más que una crítica, esta vez va a ser un tipo de reflexión hacia un tipo de sesgo cognitivo que muchas veces me he topado con personas y pues, ¿por qué no decirlo, no? Yo también he sufrido en su momento, ¿no? Eh, para empezar me gustaría decir una frase de Bertrand Russell que dice que gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo pues se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. ¿Esto qué quiere decir? No, que una persona que no sabe, una persona que no piensa como debería hacerlo, o que no conoce ciertos lineamientos de cómo son las cosas, pues se le hace mucho más fácil dar un veredicto, ¿no? Un veredicto pues basado en su propia moralidad, en su propio desconocimiento, en las propias ramificaciones o variantes que puede tener ese tipo de conocimiento del que se está hablando, ¿no? Y aparte que una persona que ya está más versado, está más leído, está más conocido en cierto tema, pues sabe que hay terrenos a veces bastante espinosos, muchas variables de las cuales se tendría que tener en cuenta, por eso no puedes dar una evaluación o no puedes dar una opinión pues tan certera, ¿no? Porque hay cosas que escapan a veces del comprendimiento o inclusive de tu conocimiento que ya lo tienes, ¿no? Que puede haber variables que se te escapen. Bertrand Russell, no sé si lo quería decir exactamente por este tipo de sesgo cognitivo, que el sesgo cognitivo pues es este tipo de pensamiento que tenemos todos a veces en algún tipo de cosas que sabiendo cómo funcionan en determinadas cosas pues hacemos un tipo de desvío psicológico, ¿no? Es este tipo de ejemplo de que aquel fumador o aquel bebedor empedernido pues te dice, ah, ok, pues yo puedo dejar de beber cuando quiero, ¿no? Pero pues él aparte nunca quiere dejar de beber, ¿no? Es como el ejemplo de que eso es su manera irracional ante pensar lo racionalmente pues que él está viviendo bajo una adicción, ¿no? Que es una persona que ya tiene problemas y que necesita ayuda, ¿no? Él piensa que tiene todo bajo control cuando es totalmente lo contrario. Ahora, este tipo de sesgo cognitivo que estaba hablando, pues ya volviendo otra vez, pues es un tipo de sesgo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Este efecto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que maneja, no? Pues este tipo de sesgo cognitivo pues lo que hace es que las personas que son más ineptas en un tema o que saben menos o que lo conocen menos pues tienden a dar con más seguridad y piensan tener más conocimiento del que realmente tienen, ¿no? Se manejan ante un nivel pues bajo del conocimiento de que se tiene que tener en cualquier materia de la que se esté hablando, pero ellos se creen como si tuvieran más conocimiento, inclusive a descalificar a una persona que sabe. Inclusive si se le hiciera un examen y sacara malos resultados, pues él diría que el examen está mal. Y también este efecto funciona de manera totalmente contraria, ¿no? Que una persona que está bien preparada, que está bien leída, que tiene un conocimiento muy amplio sobre un tema específico o sobre temas, pues tiende a pensar que el tema del que está hablando pues no tiene tanto conocimiento como debería, ¿no? Es esta frase que te dice que entre más uno adquiere conocimiento, más se va dando cuenta que le falta conocer más, ¿no? Creo que a lo mejor pues esa pequeña frase fue lo que dio origen a investigar este efecto sobre Dunning-Kruger, que es un efecto pues totalmente probado. Y pues muchas veces a lo mejor eso pasa con la gente que hablamos, ¿no? Mucha gente que a veces tiende a hacer comentarios como de que no, pues pinche gente, ¿por qué le tapan la cara a los ratas o a los violadores? No, que se las enseñen para que los matemos en las calles y los veamos. No, o sea, tienen que entender que hay un tipo de protocolo, ¿no? Y este protocolo, pues aún en que se tengan las pruebas, en que haya investigaciones y las investigaciones allá estén dando todas las pistas de que fue él,
aún no se le puede enseñar su cara porque aún sigue siendo un sospechoso, solamente sigue siendo un acusado. Recuerden que cuando a alguien se le acusa, no es el culpable, no es la persona que van a meter a la cárcel hasta que se le encuentren las pruebas. Estamos en un gobierno donde tú eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Él solamente es el acusado, ¿no? Pues bueno, este tipo de falta de conocimiento que puede dar estas personas que hablan sin saber, que hablan solo porque sus sentimientos o ellos creen que tienen la razón porque se mueven desde su moralidad, pues piensan que están ayudando y que sus respuestas pues son muy obvias y son elevadas, ¿no? Pero una persona que ya conoce ese tipo de protocolos, ese tipo de lineamientos, ese tipo de bases de investigaciones, pues les puede decir, mira, no se puede por esta razón y por esta y por esta y por esta. Y es tanta la ineptitud de la persona que habla sin conocer, que inclusive las razones que estás dando, como no las comprende, como no las conoce, como no ha leído nunca sobre ellas, pues va a pensar que le estás inventando algo, que le estás insultando, que estás atacándola personalmente, o inclusive que estás defendiendo a la persona culpable y que por tanto apoyas lo que hizo, ¿no? Eh, Ese es el detalle, ¿no? Que así se interpretan las personas que sufren de este efecto de Dunning-Kruger. Punto aparte. Una persona que sufre el efecto de Dunning-Kruger es un estúpido. No. Una persona que sufre este efecto no es un estúpido. Simplemente pues es una persona que no está preparada en un área o que es ignorante en un área, pero cree ser más preparada de lo que él es, ¿no? Así que a lo mejor puede ser una persona, un doctor preparadísimo en algunos temas, pero a la hora de hablar de política pues no tiene ni puta idea, ¿no? O igual puede ser un politólogo muy exitoso, muy renombrado, que haya creado libros, pero si quiere opinar de medicina y no tiene ninguna pizca de información, pues él va a hacer su opinión basada en lo que él medianamente conoce, ¿no? Quiero dejar esto en claro, una persona con Dunning-Kruger no es una persona estúpida. Pero una persona estúpida sí puede sufrir Dunning-Kruger también, ¿no? O sea, para que lo sepan, ¿no? ¿El Dunning-Kruger se puede quitar en las personas? Sí. Eh, este solamente es un efecto, no es un síndrome, no es una enfermedad, no es un mal psicológico, solamente es un efecto que causa el que alguien desconozca algo, ¿no? ¿Cómo se puede quitar? Que esa persona pues se interese más y que empiece a aprender y pues su propia cultivación de ese tema la va a ayudar a salir y se va a mirar en retrospectiva y pues ya va a saber que pues en realidad sí se estaba equivocando, ¿no? Y eso los puede ayudar a unos y a todos, ¿no? Porque todos hemos estado en ese tipo de estado de creer que sabemos más de lo que sabemos, ¿no? Y el que diga que no es cierto, pues que estudie más, porque todavía le falta salir de ese efecto. Eh, Básicamente, si tú quieres saber si estás sufriendo esto, o a la hora de que tú tienes una discusión, saber si una persona tiene Dunning-Kruger o tú lo sufres, pues es muy fácil saber si una persona lo sufre. Porque pues obviamente habla de su ignorancia, simplemente todo lo que le dices, pues como no lo conoce, pues te lo refuta. Y no te lo refuta de una manera civilizada, ¿no? Sino que se mete contigo, te dice que eres un pendejo, te dice que no sabes leer, te dice que cualquier cosa, ¿no? Pueden ser de ataques personales o de que cualquier cosa que sea para él tener la última palabra, ¿no? Pero la diferencia es también que es muy difícil para uno mismo darse cuenta cuando lo está sufriendo y cuando lo está haciendo, ¿no? Como te digo, es el ejemplo de aquel, pues, borracho, alcohólico, fumador empedernido de que dice, es que yo puedo dejar de fumar cuando quiera. Yo puedo dejar de beber cuando quiera. Ok, pues deja de beber, deja de tomar. No, pues, o sea, eso es su respuesta
su sesgo cognitivo para seguir con esa actitud irracional, ¿no? Es muy difícil que te des cuenta que tú también sufres ese efecto, porque tú también no. Lamentablemente, las personas que sufren ese efecto en ciertas áreas tienen mucho ego. Tienen un ego demasiado inflado, son personas pedantes, son personas presuntuosas, son personas que a mí nadie me gana en una discusión porque yo puedo discutir desde el punto que sea, porque yo tengo el conocimiento exacto para poder vencerte en una discusión. No, no es cierto, simplemente es una persona que es recalcitrante y está, repite y repite y repite lo mismo. No te acepta ningún punto porque no los conoce, porque no sabe interpretarlos. Te habla sobre errores que él cree que son ciertos. Y pues es todo este mecanismo que los hace tener un pensamiento circular, ¿no? ¿Por qué? Regularmente no salen, no investigan, ¿por qué? Porque tienen la razón. Y cuando tienen la razón, pues ellos hablan y pues ellos no te van a buscar retroinformación o no se van a poder investigar. ¿Por qué? Pues que, como te dije, ellos ya son listos y por ende, pues siempre tienen la razón. Solamente quería hablar de este tema, es un poquito corto, no es mucho de lo que explorar, pero pues creo que es importante, ¿no? Para que nos demos cuenta que a veces cuando uno tiende a alegar o tiende a hacer ciertas discusiones, pues se dé cuenta que, pues cuando uno alega, pues habla sin razón, no solamente que tiene la última palabra, la solo quiere tener la última palabra, pues tenemos que darnos cuenta que a lo mejor estamos sufriendo ese efecto, ¿no? Y que no te dé vergüenza tener ese efecto o sufrirlo en ese momento. Porque en el momento que tú lo dejes o en el momento que tú te cultives más, vas a crecer como persona y vas a dejar de tener ese sesgo cognitivo y pues vas a ser una persona con más conocimiento y pues siempre eso es mejor. Muchas gracias.